Bienvenidos a Fase 1 Política Experimental, este espacio donde intentamos pensar la política desde otro lugar, tratamos de no caer en los lugares comunes de los programas que uno ve habitualmente en los medios y también, digamos, tenemos una consigna que es la de hablar con todos. Digamos, con quienes no hablamos es porque por ahí todavía no los pudimos persuadir de que se sumen, pero la idea es hablar con todos, realmente gente que está pensando la política y la comunicación desde otro lugar, la economía. Hemos tenido Zooms con referentes también del mundo deportivo. O sea, la idea es abrir, digamos, el máximo, digamos, la máxima frontera que podamos, digamos, capturar. Así que, bueno, hoy tenemos un invitado realmente de lujo. Lo presentamos en un tuit, es el Robert Plant de la comunicación, realmente. ¿Eso porque Eh, por viejo o ni siquiera no, tengo el pelo largo, digamos? claro, no, por crack, realmente vemos, digo, Mario no requiere mucha presentación, prácticamente yo diría que es uno de los máximos exponentes de la comunicación a nivel internacional. El mundo de habla hispana lo conoce a través de sus libros. Bueno, los que por ahí venimos de Córdoba, por supuesto lo conocemos de su trayectoria como decano de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Católica. Tenemos muchos amigos en común con Mario y, bueno, publicaciones ni hablar. Tiene, digamos, un montón de libros que prácticamente son libros de texto de la comunicación política. Tiene, digamos, la dirección de un posgrado en la Universidad Austral. Digo, realmente es un referente en cualquier universidad latinoamericana donde uno vea una actividad de comunicación, siempre aparece el nombre de Mario dando vueltas. Así que realmente, es más, hoy vimos, tenemos varios concurrentes al Zoom de distintos países, así que vamos a tratar de darles un espacio como para que tengan un intercambio, un contacto con él. Así que bueno, Mario, muy bienvenido, profe De Angeli. La verdad es un gusto compartir contigo esta actividad esta noche. Bueno, Bueno, Mario, extiendo no voy a abundar, voy a arrancar con la primera pregunta. Vos viste que quizás uno podría poner la fecha de 2005, 2006 al 2010, empezó una pregunta teórica pero bien aplicada al día a día, ¿no? Parecía que ya la política, los grandes partidos, las grandes ideas, entraron en el mundo en un ocaso, la modernidad, los grandes relatos, y pareció que el espacio la política debía ser acompañada y quizás reemplazada por la comunicación, y apareció esta disciplina con tanta fuerza de la comunicación política, ¿no? Y por supuesto, Internet fue un poco el océano en el que empezaron a funcionar estas corrientes. Y yo te he notado en varios artículos, en varios comentarios que haces, que sos de alguna forma crítica, ¿no? En este sentido, cuando los políticos y la política descansan en la comunicación. Hoy además estamos viendo en los maestros de la comunicación, que es la elecciones de Estados Unidos, la campaña. ¿Cuál es el límite? ¿Hay un límite o es un camino sin retorno de políticos sin ideas reemplazados por los expertos en comunicación y por los medios y las redes? ¿Cuál es el punto? bueno, más o menos en tu pregunta hay algo así como 1000 tesis doctorales juntas, ¿no? Y es bastante difícil. Voy a tratar de primero irme temporalmente un poquito antes y luego voy a llegar al presente. Porque se me ocurre que hay dos preguntas claras en tu pregunta, Carlos. Por un lado, tratar de ver el momento en que se da el auge de la comunicación política como fenómeno, incluso como fenómeno disciplinario propiamente dicho, ¿sí? Y me parece que hay un auge muy temprano y lo que hago es prehistoria y tiene que ver literalmente con perspectivas críticas, especialmente sectores universitarios y preferentemente universidades públicas en toda América Latina, que empiezan a alzar la voz sobre el uso de la comunicación, preferentemente en esta relación, una simbiosis que había entre gobiernos de turno con grandes medios. Y luego hay otro
otro paso, yo no llamaría hito porque no es un hito, en todo caso una colección de hitos, que tiene que ver preferentemente con fin de los 80, principio de los 90, incluso pasadito el 2000, que tiene que ver con la irrupción del marketing político. Y esta irrupción del marketing político además tuvo lugares en donde se dio con mucho más fuerza. Las universidades públicas, muy de la mano de enfoques preferentemente de relaciones públicas, montan en la escena esta perspectiva, que era la contracara de la perspectiva crítica inicial de hace 2 o 3 décadas, pero que además va de la mano con los gobiernos y con algunos gobiernos en particulares, que fue la ola llamada neoliberal y que prácticamente implicó salir a pujar ideológicamente contra el núcleo de estudios de enfoques de abordajes anteriores. El otro pecaba por exceso de ideologización, este pecaba por ausencia de ideologización, pero tampoco había neutralidad. Era un conjunto de principios de una cantidad enorme de instrumentos montados en algún momento. ¿Montados para qué? Para satisfacer preferentemente a gobiernos que procedimentalmente, instrumentalmente, desde mi punto de vista, subestimando la complejidad de la comunicación política, servían como una caja de instrumentos, ¿no? Era de alguna manera, yo lo quisiera reemplazar, desde la ciencia política, eran la expresión comunicacional del New Management, del New Public Management, del nuevo gerenciamiento público. Era lo mismo, un set de herramientas, incluso muy inspirados en una dimensión gerencial desde el punto de vista empresarial, que empieza a ser aplicados para la política. Y esto fue de alguna manera lo que implicó la llegada del marketing político, que pareciera además que le servía mucho más a las derechas o a los centros liberales que a las izquierdas de los progresismos, que empezaron a sentirse en la retaguardia. En un momento además que no fue carente de ideología, sino que hubo una superposición ideológica muy favorable hacia este costado. Y creo que ahí se da el gran cambio, que es ya avanzado el cambio de siglo, particularmente en nuestra región, en donde ese gran cambio, por lo menos de mi punto de vista, empezó ya a otorgarle dimensiones de mucho más complejidad, no solo centrado en el marketing, sino en muchas otras miradas, en donde la política dejó de ser espectadora de normas de juego que imponían los otros. ¿Quiénes son los otros? Actores del marketing, por un lado, ¿sí? Fíjate que había modelos, a ver, hay todavía, incluso lamentablemente, lo digo, veo clases a nivel internacional, donde, por ejemplo, había modelos o libros que decían cómo era el candidato ideal. El candidato ideal era joven, vos como sociólogo, Carlos, ni hablar, y Daniel Tengo algunos de esos. seguramente. Los candidatos eran jóvenes, aproximadamente de 45 años, por citar un número, profesionales, ¿sí? Exitosos en vida empresarial si se podía. Y esto era interesante porque te decían hasta cómo debías vestirte. Digo, todavía en España de pasado, universidad muy prestigiosa, vi que en la biografía había una biografía que era cómo vestirte, que las mujeres debían llevar tal ropa, que los hombres tal ropa, que el color de corbata. Es un absurdo, hay un proceso de homogeneidad en el montaje político que le quita esencia a la política, ¿no? Entonces, digo, esto se fue perdiendo, por suerte, se fue perdiendo, se dislocó esa idea homogeneizante, y en parte todo ese proceso se llevó puesto a las grandes ideas. Esta idea de decir, a ver, no, el marketing es algo mucho más práctico, es mucho más útil, es pragmáticamente más asequible que ponerte a pensar formatos ideológicos que den cuenta de tu proyecto, ¿no? Entonces, fue un momento donde no es que hubo ausencia de ideas, hubo ausencia de heterogeneidad de ideas. Hubo ausencia de matices, ¿no? Ahora, decir, Mario, ese libro que vos ponías como un tópico también se dedicó a inventar candidatos, ¿no? A traer un candidato, como incluso el caso de Fox en México, que era un poco el ideal de ese modelo hombre exitoso, blanco, entre tal edad y tal edad, que era casi una cosa nueva, totalmente nueva, inventar un candidato de fuera de la política. Pero, a ver, veamos dos cosas. Uno, la literatura que de alguna manera da pie a esto es el famoso libro Cómo se vende un presidente, que traía una expresión muy literal. Así es, se vende un presidente como se vende un jabón. ¿Sí? Por lo tanto, esto que vos decías, no solamente se dedicaban a fabricar candidatos, sino que además, si vos ubicás la industria derivada de esto, voy a tirar una cifra que es ficción. La estoy inventando, aclaro, ¿eh? No la citen porque es ficción. Pero créeme, o créanme, que si se la reproduzco,
daría un valor bastante equivalente, si no más grande. Más del 80% de la consultoría política se dedicaba básicamente a asesorar a las derechas o a los centros liberales muy marcados. Es decir, había una construcción, una modelización, ¿no?, de la figura política que debía llegar al poder y que, por lo tanto, insisto, de hecho, académicamente a esto se le llamó homogenización de la política. Y se lo circunscribió, se lo metió, ¿no?, con un papelito enquistado, que yo lo critiqué en un libro, ya voy a contar cuál, que era la idea de decir, como se debaten personas, ya no se debaten más ideas. ¿Por qué? Porque debatimos perfiles más o menos parecidos. América Latina la sacudieron una serie de cosas, entre ellos, no solamente que no reivindico, sino que soy hoy muy crítico, y de Maduro ni hablar. De hecho, para mí es un gobierno, es un Estado fallido con un gobierno claramente autoritario, o más que democracia liberal, no democrático, que es Venezuela. Pero en su momento, la irrupción de Hugo Chávez fue un principal valor regional que sirvió para algo, para decir, cuidado, yo soy la hiperpersonalización, pero yo soy una persona aideológica. Como decía el macrismo en gran parte, somos aideológicos, posideológicos, transideológicos y no ideológicos. Un carajo, lo que eran no eran de izquierda, ¿sí? Para Mario, me gustaría que te pares ahí, justo que mencionaste la palabra mágica, macrismo, porque, a ver, yo te digo como los hitos que yo tengo en la cabeza dando vueltas, que ahí también después quizás tendríamos que hacer un corte un poquito, cuánto era marketing político estrictamente y cuánto metían la mano e intervenían en la comunicación. Yo tengo como la primera referencia acá en Argentina, en el caso de Alfonsín, dando vuelta el nombre de David Rato, que era un publicitario, no tengo claro hasta dónde llegaba su participación, digamos, en el asesoramiento en aquel momento. Entiendo que debe haber sido estrictamente vinculado a lo que es marketing político. Después aparece, bueno, obviamente el nombre de Ramiro Agulla vinculado a De la Rúa y todo este tema del dicen que soy aburrido. Aparece un publicitario, por supuesto, de grueso calibre, con un montón de hitos, digamos, en el ámbito de la publicidad, por ahí, por supuesto, de bebidas y de otras cosas, digo. En Córdoba, en particular, aparecen dando vueltas, yo no sé si fue de la Sota como el primer referente, que es el tema de que aparecen unos publicitarios brasileros, creo que el nombre de ellos, uno era Duda Mendonça, que aparecen con todo este tema, que, digamos, aparece como algo diferente, un animal nuevo en el zoológico, del marketing político en la Argentina. Y bueno, ya después, digamos, la pelota corre todo esto, pero vos mencionaste la palabra, es como que aparece, quizás, yo creo que la mayor parte de la gente acá en el mercado, o sea, es como que la gran referencia fuerte que aparece es el tema de el macrismo y Durán Barba en particular. Inclusive el otro día, hasta no sé si fue un fallido de Patricia Bullrich, que dijo en un programa, bueno, vamos a tratar de hacer menos marketing y darle un poquito más de contenido a esta nueva etapa. No sé si lo recortaron. Te agrego con más. una cosita para Sí. complicarlo más. ¿En qué medida los políticos pasan a depender de los publicistas para su gestión? Y terminan siendo consejeros, no Maquiavelo. Maquiavelo estaba en un lugar totalmente diferente. Indecisos de tomar decisiones consultando al publicista, ¿no? Reemplazando incluso a su propio gabinete, a sus propios asesores especializados, ¿no, Daniel? Sí, totalmente. Esto es interesante. Bueno, a ver, digo, ahí, por eso un poco, digo, tomo esto de lo que estaba planteando Carlos, es que aparece como una idea que, ojo, quizás fue, digamos, exagerada, pero daba la idea, en este caso es como que en todas estas situaciones siempre aparecía, pero era como de los muy informados, el tema de que Rato estaba detrás de Alfonsín o que Agulla estaba detrás de la Rúa, pero nunca aparece en un primer plano de este calibre el tema de alguien interviniendo, como el caso de Durán Barba, que daba la idea como que estaba con una varita mágica metiendo la mano por todos lados y con un perfil tan alto público. Y
bueno, y en particular un tema ahí que te quería preguntar es si realmente esto fue un corte dentro de este ambiente o si realmente en una de esas fue también parte de la exageración o de la construcción de los medios y en realidad toda esta tendencia ya en Argentina estaba dando vueltas antes. Eso es un poco No, yo la creo duda. que se fue dando, en todo caso, los publicistas, porque tenían una fama previa de corte empresarial, se hicieron más visibles, porque además, voy a utilizar algo que los publicistas saben hacer bien, los publicistas saben hacer publicidad de sí mismos, ¿sí? De alguna manera, los grandes publicistas son muy parecidos a divas o divos, ¿no? Y reflejan en gran parte o proyectan lo que ellos hacen, pero independientemente de un Rato, de un Ramiro Agulla, a quienes respeto y muchísimo, a Ramiro sobre todo, digo, y muchísimo, muchísimo, que quede claro, atrás también había un equipo enorme que no tenía que ver necesariamente con la publicidad. Porque, por ejemplo, los Katterberg existían, los More Araujo existían, ¿sí? Por citar dos nombres, ya que citaste dos nombres, y son muchísimos más publicistas, muchísimos más, en ese caso, responsables de opinión pública, y también había usinas de pensamiento. Baste leer particularmente los discursos sobre Alfonsín para enterarse la enorme cantera de intelectuales que aportaban a la generación discursiva de Alfonsín. Uno puede tal vez reírse de, porque hay mucha sorna respecto a quién le escribía discursos a Mauricio Macri, ¿sí? Pero cuando uno analiza quiénes les escribían discursos a Alfonsín, realmente habría gran parte de una intelectualidad de corte progresista del país. Los más importantes, por citar uno, José Luis de Imas, ¿sí? De los más significativos que ha tenido la historia de las ciencias sociales en Argentina. Es decir, empezaba a esbozarse una industria que no tenía forma de industria, pero que de modo separado empezaba a ser visible. Ahora, ¿en qué formato, en qué momento preferentemente serían visibles? En el formato electoral, en el tiempo de campaña. Luego había como una retirada, ¿sí? Y la cosa era menos intensa en términos de la asesoría externa preferentemente. A partir yo diría, desde la caída de la Rúa en adelante, y empiezan a tomar mucho más forma la industria, no solamente en Argentina, particularmente en este nuevo siglo, y esta industria empieza a ocupar espacios que antes no se ocupaban. ¿Cuáles? La comunicación de gobierno. Digo, y esto trajo aparejado, antes de que esto se dé, un serio problema que al día de hoy sigue, que es esta idea de que cuando uno habla de comunicación política, ¿sí? Refiere básicamente a campañas electorales. Y se olvida de las crisis, y se olvida de los gobiernos, y se olvida del riesgo. Entonces, a medida que pasan etapas avanzados, incluyendo el hoy más estricto, empiezan los niveles de sofisticación. Ya entiendo que no solo me alcanza con profesionales que me ayuden a ganar campañas electorales o a pasar campañas electorales. Necesito aquellos que me piensen en la rutina diaria. En la rutina diaria, más allá de la mitificación de los consultores, creo que a los consultores y las consultoras le pasa lo mismo que a la política. Hay un proceso de hiperpersonalización donde también se hiperpersonaliza, y esto digo, se visibiliza en extremo, el rol de la consultoría. Yo también he vivido procesos muy equivalentes donde te convertís en un actor de la prensa, ¿sí? Lamentablemente hay mucha exageración porque sí es mucho más potente el rol de la consultoría en un formato electoral, pero es mucho más discreto el rol de la consultoría en un formato gubernamental. Porque aunque sea la última voz o una voz con la cual resguarda o se resguarda los liderazgos buscando una seguridad final antes de decidir, la decisión respecto de una decisión gubernamental es mucho más amplia que personas. Un candidato y un asesor, una candidata, un gobernante y una asesora. Entonces, digo, hay complejidades. Lo gubernamental empieza a tener sentido y hoy pareciera ser que además también empieza a tener sentido de que la consultoría, por ejemplo, entienda de crisis, entienda de Ahora riesgos. Mario, te freno, como dice mi amigo Daniel, un segundo antes, porque es muy interesante, me dejaste 5 o 10 preguntas pero voy a hacer una que vinculada a exactamente lo que decís. Las consultorías típicas, clásicas, eran de campaña, ¿no? Eran fuertes su conocimiento, su know-how de campaña. Cuando pasan a la gestión, ¿no se produce este fenómeno de que los políticos están en campaña permanente? Y cuando digo campaña permanente, están, y esto lo veo en Chile, en Perú, en Argentina, ¿dónde anda Mario? Se me Para perdió. que me parece que lo perdimos a Mario. No, era una pregunta fácil. No, no se puede decir, se puso loco.
Esperemos los minutos, Claro. por Sí, vi que favor. me parece que debe haber tenido algún... Estamos algún de- de- somos internet dependientes. Ahí está. Ahí está. Ahí está volviendo Mario. Mario, perfecto, ahí te vemos, ahí está. Iba, Sí, Mario, pará, Mario, no te sacamos del hexágono, no vayas a pensar que hicimos ¿cómo fue esa patada del otro día? No, nada que ver, ¿no? ¿Ahí me escuchan? Sí, perfectamente. No, la Pensé pregunta que me habían echado, pero censura, sigo no hacemos, no está Nodio todavía funcionando en fase 1. Pero esta No hubo sensación Nodio. bastante extendida que los políticos están en campaña permanente, en una excitación continua, y lo cual, esto ya es una opinión personal, esto genera bastante incertidumbre, o aumenta la incertidumbre ya propia de estos días, porque siempre se patea la pelota para adelante, ¿no? Porque una campaña electoral llega el día de la elección, espero que me vaya bien, ganar. No sé. Y después vamos un poco al tema de la consultoría de crisis, que me parece que es un poco la contrapartida de parar y ver qué está pasando en el hoy, ¿no? Pero ¿no te parece que esta se inundó de triunfalismo? Pero total. Bueno, pero es que el triunfalismo es un ejercicio de electoralización de la comunicación política. O si se quiere, si hablamos de gobierno, es un ejercicio de la comunicación, de electoralización de la comunicación de gobierno, desde todo punto de vista. Por eso mi gran crítica al macrismo, como cualquier otro gobierno, digo, pero hace un rato, justo hasta antes que se cortara, hablamos del macrismo, tiene que ver con una generación de expectativas ilimitada, que es lo que realmente hace uno en una campaña electoral. Hay mucha irresponsabilidad manifiesta en una campaña electoral que se trata de prometer. Ahora, cuando uno es gobierno, de mi punto de vista, incluso hasta la propia palabra comunicación pierde sentido. ¿Cuál es la palabra que adquiere necesidad de ser usada, de ser concientizada adentro de un equipo de gobierno? Es legitimidad. Es distinto a ganar. O en todo caso, si uno quiere ganar, lo que tiene que ganar es legitimidad. Y aparece además una necesidad, de mi punto de vista, muy significativa, y es que esa identidad, por así decirlo, se construye en largo plazo. Una cosa son las batallas cotidianas, obvio, pero básicamente se necesita pensar en el largo plazo. Cuando en el 2007 saqué mi libro La construcción del consenso, gestión de la comunicación gubernamental, desarrollé un concepto que era la explicitación del largo plazo, que era mito de gobierno, que era esta idea de relato. Lamentablemente muchos confundieron la idea del relato a un buen versito, ¿no? A un Algo buena banal, colección algo banal. banal, cuando en realidad el relato tenía que ver con lo que en la lingüística se denomina narrativa, coherentemente enlazado o engarzado, palabra que quizás sea más exacta, con las políticas públicas. Por eso el idea del relato solo se puede cristalizar muy avanzado un gobierno. ¿Cuándo? A mediado de gobierno, a fin de gobierno, que es cuando efectivamente ese relato toma cuerpo en políticas públicas. Si no es verso puro. Sarasa en Argentina, en inglés es el concepto de cheap talk, digo, es hablar porque el aire es gratis, es el concepto que se usa especialmente en el aspecto monetario en Norteamérica, cuando alguien tiene que decir cosas y las dice sin sustento para que la especulación financiera no tome cuerpo. Entonces, Mario, ese es el gran problema. Mario, perdón, porque ahí nos estás abriendo otra puerta, que yo creo que la avanzamos en un tuit esta semana, que es el tema del mito de gobierno. Lo que estamos viendo, bueno, en Argentina fue antes, estamos viéndolo ahora en Bolivia, es como que hay un revival de proyectos políticos que, por supuesto, si uno piensa en el caso del kirchnerismo, como que ha tenido, diría, como 3 fases bien marcadas en su experiencia pasada, pero vos ves de que muchas de las cosas que está haciendo el gobierno es como que abre una puerta o mete la mano en algo y automáticamente activa la memoria de cosas que hizo el gobierno de Cristina anteriormente. Pensemos puntualmente en el tema del cepo, el tema, por ejemplo, de decir, no, van sobre la justicia de vuelta,
el tema de Nodio. Es como que dicen, no, está bien, tiran la iniciativa Nodio, es como que da la idea que en algunos aspectos este gobierno es como que ha nacido viejo. Es como que largan cosas que tienen que explicarlas, que es como un changüí que en su momento, cuando hablamos del macrismo, es como que el macrismo lo tenía, en el sentido que el origen estaba medio indefinido, daba la idea como que había un corte, es como que pudieron mantener el tema de expectativas y la idea de que era algo nuevo durante un tiempo, durante un buen tiempo, quizás no sé decirte 2 años, hasta que después el globo se pinchó. Pero, ¿cómo ves este tema del mito de gobierno en el caso de este proyecto nuevo que están haciendo, que en muchos aspectos, lo que te decía yo, es como que nace, uno tendría que rascarlo y decir, no, bueno, parece que hubiera nacido ya en 2003, en otro aspecto en 2007, y el tema, por supuesto, de esta nueva experiencia que está arrancando en Bolivia. Bien. Los mitos de gobierno, repito lo que decía antes, se dan de manera avanzada en los gobiernos, incluso cuando terminan, ¿sí? Y son tan largoplacistas, tanto la comunicación gubernamental como los mitos de gobierno, que jamás acaban cuando termina el gobierno. Una vez terminado, se resignifica en función de quién venga, si es opositor o si es oficialista. Lo peor que le pasó al kirchnerismo fueron los 2 primeros años de Mauricio Macri, donde la idea de herencia recibida resignificó la etapa del kirchnerismo y la licuó. Luego los propios errores de Mauricio Macri hicieron reverdecer nuevamente esa idea del mito de gobierno que se había marchitado en ese tiempo, ¿sí? Entonces, quiero decir, son instancias vivas, ¿no? Llenos de memoria histórica y llenos de voluntad política presente. Pero siempre, a tu pregunta específica, Daniel, siempre, absolutamente siempre, un mito de gobierno tiene 2 composiciones. Una composición futura, que es mi promesa, mi proyecto, mi relato hacia adelante de las futuras políticas públicas por venir, los valores que me guían. Pero por otro lado, un mito de gobierno siempre tiene un punto cero, que es el rescate del pasado. Y el rescate del pasado tiene múltiples combinaciones. Tiene rescates cortos y rescates largos. Chávez particularmente se fue hasta la idea de América Grande. Bolívar. ¿Sí? Exacto. Evo Morales se fue mucho más allá. Se fue a la época de la conquista. ¿Sí? China, el actual presidente de China, dice, hay que volver, así es, literal, hay que volver a la idea expansionista, a la idea gloriosa de la dinastía Ming. La dinastía Ming fue la última dinastía con capital en Xi'an antes que se fuera a Beijing. ¿Qué fue en esa época China? La exportadora de seda. La ruta de la seda llegaba hasta Xi'an, ¿sí? No hasta Beijing. Es decir, uno puede rescatar hacia atrás lo que quiera o puede hacer rescates muy, muy cortitos. ¿Cuál es el rescate del pasado del kirchnerismo actual? 2. Uno, el propio kirchnerismo, es un rescate reciente, particularmente la primera etapa del kirchnerismo. Y 2, un rescate mucho más corto, que es lo mismo que hizo Macri al revés, diferenciarme de Macri. ¿Sí? Este es un problema de origen. ¿Por qué un problema de origen? Porque es muy breve el tiempo del rescate. La revolución liberal fue de Correa, particularmente en el caso de Ecuador. ¿Sí? Entonces, generalmente hay mucho rescate que se hace a décadas, ¿sí? Sea por lo bien o por lo mal. Yo puedo rescatar lo bueno y resignificarlo, puedo rescatar lo malo y a partir de eso diferenciarme. El problema, insisto, es que cuando se gesta un mito de gobierno, genera tanto consenso como disenso. La idea de un mito de gobierno es que el consenso sea superior al disenso, por lo tanto genera una especie de status quo, ¿no? Que favorece simétricamente a quien maneja la agenda de ese mito de gobierno. Pero en algún momento, cuando ese mito de gobierno cruje trastabilla, y esto le pasó en la última etapa del kirchnerismo anterior, también le sirve de marco opositor o para armar el discurso opositor. Entonces, mi sensación es que el discurso de un mito de gobierno que está en gestación, muy verde todavía, muy verde, del actual gobierno, tiene ciclos muy cortos que todavía no están del todo, yo diría, a ver, del cual no son sencillos de separarse ni resignificarlos. ¿Por qué? Porque forman parte de la memoria viva, a diferencia de los procesos de rescate más largos. Entonces, es más difícil resignificar una memoria donde cada uno la tiene preasumida, ¿no? Y eso es un factor de complejidad. Dijiste una expresión, nació viejo, y comparto, ¿no? No solamente nació viejo, sino que el foco de comparación está tan vivo que palabras como, por ejemplo, volvimos mejores ante cualquier yerro, es una especie de gran lupa, para que básicamente te digan, no volviste mejor, sos igual que siempre, ¿no?
Ahora, Mario, viste, soy un poco abogado del diablo y decías el mito de gobierno, que es algo que me interesa mucho, porque habla de las tradiciones locales, Así es. nacionales. Te hablo del antimito de gobierno. Es decir, y te vuelvo a pensar en mucho trabajo de consultoría que está intentando siempre, a veces uno también lo hace, en buscar el cisne negro, el Macron, el Bolsonaro, a veces muy abrevado en la derecha, pero también en el famoso. Donald Trump explica ese famoso exótico y aparece vengo a empezar la historia de nuevo, ¿no? Esta idea presente de el cisne negro que va a romper todo, el cisne negro que va a empezar una nueva historia. ¿Cómo? Porque evidentemente esto sí, y también abrevado en la antipolítica, ¿no? Bien. En el ir contra la casta, algo que se vio en Podemos al principio, vamos contra los de siempre, este fenómeno casi mundial. Una cita que rescato, Y las Carlos, nuevas ahí derechas también, ¿no? la de Rosichner, la historia está llena de muertos. Claro, ahí está, ¿no? La historia como algo muy negativo, ¿no? Los Sí, está próceres, claro. sacarlos de los billetes y todo eso. Bien, bueno, yo creo que estos son modos de diferenciarse a modo de resignificación de un pasado, que son ejemplos de lo que decía. No creo que ninguno de los tres ejemplos, Carlos, podría agregar el cuarto, con Macri en función de lo de Rosinger, sean ausencia de mito de gobierno. Ninguno creo que lo logró. Ni Macron lo logró, ni Trump lo logró, ni Bolsonaro lo logró. ¿Sí? Pero sí creo que lo intentaron lograr, más allá de que no pudieron. ¿Por qué? Porque el primer rescate de Donald Trump está expresado en su eslogan: volver a ser una América grande. ¿Qué es eso? Es recrear un rescate mediano en términos de tiempo, 3 décadas, no me acuerdo cuánto sería exactamente, para resignificarlo hoy. Este es mi modelo, este es mi origen. Sobre esto yo voy a construir. Yo soy un distinto, yo soy un outsider, es mi cuota de hiperpersonalización, pero mi rescate tiene que ver con esto. ¿Qué rescata Bolsonaro? El orden conservador, casi si quiere, fundante de Brasil. ¿Y qué rescata Macron? Lo mismo, es el orden conservador. Recuerden las primeras apariciones de Macron, hasta que empezó a derrumbarse en las encuestas, tenían una característica: no me toques, yo no soy pueblo, yo soy tu presidente. ¿Se acuerdan cuando en su momento un joven lo trató informalmente en un acto, ¿no? Bueno, ese fue el peor momento de Macron. Cuando Macron intentó arrancar con esta idea del formalismo. Macron trajo la formalización del poder de nuevo, ¿sí? Que no lo hizo, que no le fue mal, no le fue bien. De hecho, Macron mejora básicamente cuando rompe esa idea de un poder cristalino, inmaculado, superior, particularmente en esta etapa de pandemia. Ahora, aunque rompió porque mejoró su popularidad, llegando incluso a valores del 50%, que fue inédito desde que él asume, nunca tuvo una imagen más alta que eso, ni siquiera le sirvió electoralmente. ¿Por qué? Porque mejoró su imagen, pero no logró consolidar un mito de gobierno. Ahora lo intentó, vuelvo a insistir, los tres de una perspectiva de fuerte nivel de conservadurismo, que no le salió bien a ninguno, pero cuyo intento fue muy claro, con rescates del pasado, algunos más largos, otros no tanto. Necesitan recuperar un mito para fundar. Es un poco lo que intento. Exacto. Es el rescate mítico del pasado. Que insisto, las combinaciones de cuántos Putin quiere volver al imperio ruso de los zares, ¿no? Claro, bueno. Por tomar como un ejemplo. Así es. Putin son de estos ejemplos de larguísimo plazo. Ahora, esta idea del mito ni siquiera es una exigencia estrictamente democrática. ¿En qué se funda Mussolini? En recrear el imperio romano. Es decir, la historia de la política, aún por fuera de los procesos democráticos, parte de dimensiones más o menos así. Es muy raro, no niego que no haya, pero es muy raro que aparezcan liderazgos que sean disruptivos y que arranquen de cuajo la historia desde cero, ¿sí? Siempre hay una idea, aunque más no sea para diferenciarse. Por eso insisto, los rescates son de largo plazo, de mediano plazo o de corto plazo, y pueden ser rescatarlo por la positiva, lo que quiero continuar a resignificar, o por la negativa, de lo que me quiero diferenciar. Mario, justo tocamos el tema, y la verdad es que uno lo que ha visto en las 2 últimas semanas es que Macri ha hecho varias apariciones mediáticas de muy alto voltaje. Por lo menos en términos de títulos, ha planteado títulos que en su oportunidad no parecían con la contundencia
con los que se lo ha visto ahora. Digo, vos en particular, ¿estás viendo que hay alguna elaboración nueva de su parte en términos de esto que estábamos hablando recién, del planteo que ellos hicieron por ahí, no sé, diría entre comillas, virginal prácticamente, como que venían del repollo, los animalitos en los billetes, no tenemos historia, todo este asunto, y ahora estas apariciones, ¿qué viste, qué te llamó la atención desde el punto de vista de tu lectura comunicacional? Desde el punto de vista comunicacional, y me voy a eximir de los efectos porque no lo sé, yo lo único que quiero aclarar, pregunta que no me hiciste, pero la aclaro es, en algún momento Cristina con la peor imagen también salía y se le criticaba como diciendo ¿qué hace ahora hablando, etcétera, etcétera? Y terminó reordenando el sistema político argentino. Por tanto, creer que Macri, por ser la peor imagen, no tiene capacidad de reordenamiento de su espacio opositor, yo no lo haría, para nada. Digo, cuidado, con mucho respeto. Ahora, desde la perspectiva comunicacional, que es lo que me preguntaste, veo un Macri que no ha cambiado en nada, sino que ha profundizado el discurso preferentemente de un momento de Macri. ¿Cuál fue? El discurso de la primera vuelta, de las PASO a la primera vuelta. Creo que es el Macri, cuando digo radicalizado, probablemente pueda ser una palabra correcta, pero es el Macri más electoral, más, yo diría, artificial, más convencido de sí mismo que ese camino le sirve, le queda cómodo, que es un Macri recontra mil veces pragmático, que es un Macri cara de piedra, que cuando digo esto de cara de piedra no me refiero a lo de cara dura en términos despectivos. Cara de piedra es lo más parecido a cara de póker, ¿no? Que no transmite generalmente un sentimentalismo más allá de lo que pueda decir. Entonces, me parece un Macri, yo diría, muy continuidad de el mejor momento de su peor momento, que fue el recupero parcial de votos cuando él pierde, que fue su peor momento. Entonces, no me parece que haya cambiado mucho, pero sí también le veo mucha capacidad de articular y ordenar, por insistir, aunque no lo logre, aunque después no termine siendo candidato a nada, pero hoy, en el corto plazo, me parece que le cabe lo mismo que le cabría a Cristina, que era, con Cristina no alcanza, pero sin Cristina tampoco. Bueno, esto es bastante parecido, replicado en un modelo distinto. O sea, hoy, Mario, en la construcción del mito de gobierno, que vos decías que un componente por ahí estaba en el pasado inmediato, quizás ahí hay un componente muy importante en esto que estás comentando vos, que sería la marcha del sí se puede. Ahí aparece el tema de una cosa... Sí. ¿Ah? Sí, está claro. Lo único que sí quiero aclarar es que lo más difícil que seguramente tiene un mito de gobierno es diferenciarse de un pasado hipercorto. Me acuerdo académicamente, cuando teorizábamos sobre el mito de gobierno, dije que yo en mi vida tuve experiencias de la idea de construir un mito de gobierno frente a una adversidad, a un pasado muy reciente que todavía estaba vivo, Cristina. ¿Por qué? Porque ese pasado no era Cristina hablando de Menem, que estaba vivo en persona pero muerto políticamente. Aquí estaba viva en persona y viva políticamente, tan viva que te ganó. Entonces, cuidado con la dimensión fundante de un rescate de pasado vivo y tan corto. Así como le pasó a Macri respecto de Cristina, cuidado también si el kirchnerismo se monta en Macri para fundar su mito de gobierno. Una cosa es el contraste y otra cosa es la legitimidad a largo plazo solo para diferenciarse de Macri. A Macri, durante sus 2 primeros años, voy a dar la fecha exacta, Carlos maneja encuestas con más tacto que yo, pero hasta octubre del 2017, que fueron las elecciones legislativas, la gran culpa de todo lo malo que le seguía pasando todavía al gobierno de Macri era la herencia recibida. Ya desde el 2018 era mitad y mitad, y en el 2019 el gran responsable de lo que pasaba a Macri era Macri. Hoy, a un año del kirchnerismo, todavía el número 1 de los problemas de Argentina sigue siendo Macri, el número 2 la pandemia y el número 3 Alberto. Pero la distancia entre el 1 y el 3 cada día está más chiquita. ¿Sí? Entonces digo, cuidado con no repetir los errores, al revés. Ahora, Mario, es interesante lo que deciste y lo tomo de otra forma, ¿no? Estamos viendo en el mundo el efecto de la pandemia, se empieza a ver con claridad la caída del Producto Bruto Mundial en cada país y con diferencias, por supuesto. Argentina y América Latina está muy afectado. Pareciera
o parecía, por posarlo en pasado, que había que fundar el partido de la moderación, parar un poco la pelota, hacer acuerdos políticos, incluso interpartidarios, para poner un poco en orden la economía. Sin embargo, parece que la lógica de la polarización siempre avanza y se lleva puesta a la idea de que nos tenemos que poner de acuerdo en algunas cuestiones básicas. Se ve mucho en Perú también, se ve mucho en otros países, no solo en Argentina, porque sabemos que nos está mirando mucha gente. De pronto intentan hacerle una interpelación al presidente cuando hoy se necesitaría por lo menos ciertos acuerdos para traspasar quizás este año y parte del año que viene. ¿Cómo se concilia la polarización con el partido de la moderación y los acuerdos? ¿Hay en esta época posibilidad de acordar cosas? Yo creo que usufructuar en exceso de la zona de confort que te produce la hiperideologización, lo voy a traducir, estar en una zona de confort que te produce la grieta, siempre te produce un punto de arranque muy alto en términos de apoyo, porque los tuyos te van a celebrar todo, aún lo que trastabillás, pero también te va a permitir un tope muy rápido de consenso, porque todo el que no sea tuyo te va a criticar, aunque haga las cosas muy bien. Entonces, ¿qué es la grieta o el uso de la hiperideologización, que genera posturas prácticamente tribales, confrontativas, sin punto de diálogo? Es zona de confort, porque sé que arranco bien. También insisto, el problema es que sé que mi techo prácticamente está casi al nivel de mi piso. Entonces, usufructuar de los procesos de hiperideologización es ni más ni menos que darle vida a un fenómeno que en algún momento había teorizado como la dinámica del conflicto controlado. Yo gesto un conflicto porque no solo no me daña, sino que aunque haga ruido me da mi identidad. Sin ese conflicto yo no vivo. Si yo no me peleo con no vivo. Si no me peleo, pierdo la identidad. ¿Qué es eso? Es una postura tan conservadora como el conservadurismo que puede criticar. ¿Sí? No construir consensos para mí es una postura conservadora. Quedarse en la conflictividad puteándose uno con otro es una postura conservadora. Entonces, si vos pedís, y de hecho en Argentina hace unos días Gustavo Córdoba y Paola Suban hicieron una encuesta muy interesante que es ¿qué es lo que está prefiriendo hoy el argentino promedio? Que lo podría traducir también para otros ciudadanos de otra América Latina, está pidiendo moderación. Pero el problema es que el sistema político no te lo ofrece. Y entonces uno termina decidiendo por lo que la dinámica del sistema político impone, que es lo que en el formato racional electoral norteamericano se denomina the second best option, que es lo menos malo, la segunda mejor opción. ¿Y qué es lo menos malo? Votar a mi tribu. Entonces, hay una actitud conservadora que aunque el ciudadano quiera salirse, la dinámica política no te deja salir. Y no te deja salir, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que la política puede permanecer indefinida, pero eso tiene un riesgo gigante, voy a ser redundante, en el problema de la gestión del riesgo. Hoy no estamos en una situación de rutina o normalidad. Estamos en una situación donde, independientemente de la comunicación de crisis, hay un fenómeno muy serio y muy problemático que es la necesidad de gestionar el riesgo. Y el riesgo, con fenómenos de hiperideologización, hace o produce una profundización del sesgo de confirmación. ¿Qué es eso? Que de acuerdo a mi creencia previa, yo tomo medidas preventivas del riesgo o no. Entonces, mientras más agrieta un gobierno a su sociedad, menos chance de una gestión efectiva del riesgo. ¿Qué hay ahí? Un trade-off, una negociación infinita que es literalmente una encrucijada sin salida. ¿A dónde se recuesta? Cada gobierno para un lado, a donde quiera. Mi sensación es que recostarse solo para un lado, es comodidad. Qué riesgoso es crear tu propia crisis, ¿no? Porque, así es, obvio. Porque quizás sistémicamente se te puede escapar de las manos, ¿no? Mario, totalmente. Perdón, yo por lo menos a plantear quizás mi última pregunta, sí, porque la verdad que tenemos un tablero bárbaro hoy para darle una chance que abramos un intercambio. El otro día lo tuvimos acá Carlos Rucauf y le preguntamos qué diferencia veía él con el 2001, porque es un tema que aparece recurrentemente dando vueltas, y digo, no solo en la Argentina, volvemos a donde vayas hoy, realmente el panorama, casi todos los países cayendo al doble dígito. Y Rucauf nos decía de que él ve mucho peor el momento, dice, porque en ese momento, dice, la caída era nuestra, pero nosotros ya cruzábamos acá Brasil y en Brasil estaba Cardoso. Dice,
ibas a Europa, ibas a Estados Unidos y la situación era otra. Entonces, lo que nos decía él es que, digamos, es como mucho más delicada Hay quien nos esta rescate. situación. Claro, y la verdad es que uno da vueltas. Ayer, por ejemplo, escuchaba con el tema de Bolivia, 15 años con superávit, creciendo al 5% promedio, cosas de ese tipo, y hoy ves de que todos nuestros países, bueno, en el caso de Bolivia, están ahogados, indicadores económicos pésimos, los de la pandemia ni hablar, son similares a los peruanos, y yo digo, ¿cómo toma como input este tema de la crisis, el tema, cómo influye, cómo lo usás vos a este input en la construcción de la comunicación y todo esto que estamos planteando, tanto a nivel de mito de gobierno como en el tema de gestión del riesgo y todas estas cosas, cuando tenés un escenario donde realmente estamos todos, los países en general, con las billeteras vacías? O sea, es un escenario muy diferente al que por ahí enfrentaron los procesos estos gloriosos a comienzos de los 2000 con todo volando y bueno. Voy a ver si abro un archivo, que lo tenía para otra cosa. Estoy con mi celular al frente y lo voy a mover. Y les quiero dar 6 palabras que encontré ayer en una serie de 20 y tantos focus group que terminé en México. Todos, la totalidad de los focus group empezaban Atención, cómo se sentía, exclusivo ¿sí? para fase 1, política experimental. Escuchen estas palabritas para entender la susceptibilidad del ambiente. Frustración, desesperación, incertidumbre, impotencia, ansiedad, agobio. Este es el contexto. Que lo firmamos si en Argentina ya. Total, Sí. así es. Si alguien no entiende la gravedad de la situación, es un irresponsable. Entonces, ¿qué está pasando? Por un lado, ¿hay algún atisbo de que la oposición se esté beneficiando? En absoluto. Cuando uno evalúa la performance de la oposición, independientemente de que puedan crecer en imágenes y los actores, y eso pasa, como bloque, como constructo opositor, no hay mejora. Individualmente sí, pero como constructo no hay mejora. Es decir, nadie ve, por más crítico que sea de los oficialismos en Argentina en general, que la oposición lo esté haciendo mejor. Ahora, ¿cuánto están cayendo los oficialismos? Si me permiten un valor que da miedo, el que menos cae 20 puntos, el que más cae 40 puntos. Este es un promedio incluso de las gobernaciones en Argentina. ¿Se entiende la magnitud de la caída? Y esto lo puedo replicar a nivel internacional en gran parte de los espacios. Es brutal, es brutal. Es decir, no mejora la oposición y los oficialismos se derrumban. Entonces, la verdad es que ¿cuándo puede condicionar esto? Todo. Si un gobierno no entiende los criterios de sobriedad respecto de la susceptibilidad ambiente, que además permite no tan solo la dinámica de aparición de nuevas ofertas que hoy no conocemos, sino que además hasta es posible imaginar que hay implosiones o puede llegar a haber implosiones adentro de los propios espacios políticos. Hay lugar para cualquier cosa, desde todo punto de vista. Y además esto es mucho más grave, ¿por qué? Por 2 cosas. Uno, porque la representación que tienen los espacios políticos cada día es más nula, y porque en todo caso las grandes representaciones que agregan, es decir, garantizan en el corto plazo rápidamente a la representación desencantada de los partidos, son de movimientos. Y cuando yo me aglutino, formo parte de una causa que representa un movimiento, lo hago por una característica que no tiene un partido político y no se lo exijo, perdón, que tiene un partido que no se lo exijo, que es, yo no soy parte de un movimiento porque me representa, soy parte de un movimiento porque sé que puedo obtener una demanda concreta y me sumo por demandas concretas. Si esas demandas no son satisfechas, los movimientos se rompen, se retraen, se deforman. Entonces, los partidos políticos le daban estabilidad al sistema. Perdía, pero seguía representando lo que representaba. Un movimiento no le interesa la representación, le interesa la resolución de una demanda concreta. Entonces, ¿qué hay en esto? Vértigo. Lo venía sucediéndose en América Latina, pero agravado ahora por la crisis. Entonces, yo lo único que digo es, quien no tenga prudencia, paga costos. Desde todo punto de vista, sea opositor o sea oficialismo. Y vos podés ser opositor y prometer el oro y el moro. Ganás y vas a pagar el mismo costo que criticabas antes. Entonces, yo creo que hay una moderación de hecho que se necesita, producto del respeto a la dificultad del contexto. Dani, ¿abrimos alguna consulta, algunas preguntas, algunas Sí, inquietudes? por favor, ahí veo varios, digo, Pablo, Gustavo Díaz, ahí lo veo desde el sur, que nos trae algún viento patagónico, seguramente, hoy hubo una tormenta. Pablo, ¿querés abrir el fuego? Ahí tenés el micrófono abierto.
No, simplemente agradecer el espacio este que han generado ustedes, que la verdad es muy interesante y muy rico. Agradecerle a Mario este momento. Mario es una persona muy generosa que siempre nos está instruyendo a todos los que recién nos estamos iniciando en estas crisis. Así que la verdad que no tengo nada más que agregar que el agradecimiento, ¿no? Gracias, Venimos Pablo. totalmente, Pablo. Bien, a ver, Juan Pablo, Marcos, digo, alguno que esté con Esteban, ahí te veo. Dale, Ahí está Esteban. Esteban, ahí está. ¿Se escucha ahí? Ahí se escucha. Ahí está, sí, me está. Bueno, igual que Pablo, agradecer el espacio. La verdad que muy fructífero la comunicación que se implementó. Me llevó un montón de Mario, de ustedes. El intercambio fue muy fluido y la verdad que muy interesante. A mí me gustaría preguntar cómo ve Mario, cómo ven ustedes también, la comunicación del actual gobierno. Y si no hay, primero, ¿cómo la ven? Si es una comunicación que no termina en cierto punto de encajar sus engranajes en función a las decisiones políticas que toma, y si no hay una suerte también de, digamos, una primera parte del gobierno, la primera parte del año, sobre todo con una crisis emergente a principios de marzo, de la pandemia, un tipo de comunicación de crisis en el sentido de que habla Mario, y ahora hay un viraje a una comunicación más de gobierno, no desestimando la pandemia, pero sí dejándola en segundo término. Un poco eso la pregunta. Bien. Mario. Bueno, yo creo que en tu pregunta está gran parte de la respuesta. Me encantó, además de agradecerte tus palabras. Y es que si tuviera que hacer una gran crítica serían inicialmente dos. Uno, creo que el gobierno carece o no tiene un sistema adecuado por la complejidad de un gobierno nacional de comunicación. Y no tener un sistema de comunicación significa que es muy dependiente de muchas cosas, particularmente de una, de la voluntad, yo diría de lo espasmódico que puede ser la voluntad del líder. Hay una comunicación muy dependiente de un líder porque él definió que sea así y eso le rompe la condición de sistema particularmente. Creo que se exageró de alguna manera la contracara de lo que era el gobierno de Mauricio Macri, centrado en un concepto de marketing político. Creo que cuando Alberto criticó a macrismo, también criticaba la comunicación y en gran parte la banalización o la ausencia de sustancia, o en todo caso la incongruencia entre hecho y comunicación, que en parte era la ausencia de sustancia, y por eso me parece que esa exageración es todo un problema. En un libro que justo antes de entrar a esto acabo de tuitear la tapa, estoy muy feliz, que sale exactamente en 10 días por Editorial País 2, se llama Cualquiera tiene un plan hasta que te pegan en la cara. Aprender de las crisis. ¿Qué se aprende de las crisis? Voy a citar parte de Sí, es duro. Es una frase de Mike Tyson, que en realidad Mike Tyson se la robó a Joe Louis, ¿no? De campeón de peso pesado a campeón de peso pesado. Y yo se la robé a Mike Tyson. Y entonces me parece muy interesante esta frase, ¿sí? O este concepto, porque gran parte de la literatura mundial sobre crisis política parte de una idea muy concreta y además sustentada, y es que de las crisis básicamente hay poco aprendizaje, en las instituciones y en las sociedades. Lo primero que hace la institucionalidad política de una crisis es separarse del pasado. ¿Qué es separarse? Buscar el contraste. Entonces, si yo no tenía cepo, lo primero que hago es libero el cepo. Si el otro hacía marketing político, yo lo que hago es la contracara, casi un proceso crítico, personal, amateur, a tiempo real, en formato reality, para decir, no tengo esa estructura marketinera que tenía. Y entonces, la exageración del contraste es cualquier cosa menos aprendizaje. Y creo que esa exageración de contraste al gobierno actual le quitó la condición de sistema en la gestión. Y el segundo es un elemento que daría horas para hablar, porque en parte implica teorizar, pero lo voy a obviar, la teorización, voy a dar como un supuesto, la mayoría aquí medianamente conocemos de qué voy a hablar, es que creo que el gobierno argentino, como muchos otros gobiernos de la región, o también de gobiernos de las gobernaciones, se comieron la pose de la respuesta temprana, absolutamente necesaria, además en criterio de crisis epidemiológicas o de riesgo alto, es sumamente necesario, que es la reacción temprana. También les fue en esa reacción temprana que creyeron que habían gestionado bien un proceso de crisis, cuando de mi punto de vista, lo que se debiera hacer hecho tempranamente, esto lo escribí en marzo, claro, está escrito en el diario Clarín, digo en marzo, cuando yo estaba en el pico y dije, ojo, este presidente se va a comer todas las luces de aprobación de altos niveles de consenso
mostrando que gestiona una crisis cuando en realidad hoy no hay crisis. ¿Por qué? Porque no había en marzo colapso sanitario. Es decir, era el momento del riesgo, de la comunicación de riesgo. Había tiempo para montar un riesgo. ¿Cuándo el riesgo es efectivo? Cuando el riesgo no es impuesto, aún bajo dinámica de riesgo súbito, de arriba hacia abajo, sino cuando es un riesgo entendido con una codefinición, un codiseño, una corresponsabilidad a modo de construcción social. ¿Qué significa esto? Que la sociedad mayoritariamente pueda entender que la modificación de mi hábito y conducta no es algo agobiante que se me impone, sino que es algo más bien voluntario que he asumido culturalmente. No solo no sucedió esto, sino que todo el mundo festejaba, ya con lógicas de unanimidad, un presidente exitoso que había domado el potro. No solo no sucedió, sino que ahora hay que domar el potro, y está el domador cansado y la sociedad como espectador cansado de este show y este espectáculo, con una comunicación de riesgo no realizada formalmente, o por lo menos con la fuerza que se necesitaba, y por lo tanto encarás con mucho menos poder un proceso de gestión de crisis. Lo que quiero decir con esto es, compren mi libro porque me hace falta, porque debo vivir, pero independientemente de eso, en serio lo digo, en serio, desde la perspectiva gusta el académica. chivo, acá somos pro chivo, Mario. No, pero digo, esto es clave, en serio. El punto cero, cuando todo el mundo en el marco de la comunicación política y mucho más del marketing político se pavonea mundialmente hablando de profesionalización de la comunicación política, el punto cero es discernir los efectos de trabajar sobre la comunicación de crisis, de riesgo gubernamental de rutina o electoral. Porque no da lo mismo aunque las cuatro en un momento se superpongan. Y para el lado en que yo me vuelco, los efectos son distintos. El gobierno eligió volcarse para la crisis con la idea de un gran piloto de tormento que tenía pleno control y desestimó claramente la comunicación de riesgo y hoy creo que se pagan costos. Sí, yo te voy a agregar una sola cosita muy breve para responder e intentar agregar algo más, un poco más, mucho más, menos elaborada que la tuya. Viste que hay una frase que dice que el que no sabe para dónde va no tiene viento favorable. Yo creo que Macri en el inicio pensaba que su sola presencia iba a asegurar algo. No se sabía muy bien qué. Y de una forma, y en su narrativa se quedaron esperando que eso pasara. Y me parece que Alberto pensó también de alguna forma que la presencia de un kirchnerismo suavizado iba a recuperar el consumo, iba a volver. Y está claro que esto no está pasando, no le pasó a Macri, no pasa ahora. Entonces, la comunicación queda sin sustento, porque queda en lo que decía Mario brillantemente, queda como palabras en el viento. Si vos decís, voy a llenar la ladera y eso después queda... Las estrategias políticas se transforman en memes. Totalmente. Pero a ver, Carlos, nuevamente en tu acotación, que la comparto al 101%, le agregaría esto, que formó parte de la muy rara autocrítica de Macri, porque más que autocrítica personal, como leí de algunos otros colegas, fue una autocrítica de otros, no de sí mismo. Pero hubo una interesante que sí la asumió, que me gusta. Yo la escribí en mi último libro, Cambiando el eterno comienzo de la Argentina, que es el cambio en estos liderazgos, particularmente en Macri, creo, y como vos decís, también se da en Alberto, se asoció a cambio político con cambio cultural. Y si con Macri no se dio, significa que este gobierno no aprendió, y vuelvo a rectificar lo que decía antes de las crisis pasadas, el cambio de persona no amerita el cambio cultural. En la perspectiva del construccionismo político, los cambios reales, el cambio real es salir, ¿no?, del clima de opinión pública, que es volátil, que es cambiante, a un clima de época, que es lo que representaría, ¿no?, el cambio cultural, el Zeitgeist, por así decirlo, ¿sí? El cambio cultural tiene como mínimo manifestaciones de cambio, y esto es clave, superiores a una década. Superiores a una década. Por eso sí, por ejemplo, la percepción entre Estado y mercado que el kirchnerismo hizo, lo hizo porque estuvo 12 años en el poder. ¿Sí? 12 años en el poder. ¿Por qué el menemismo lo pudo hacer? Porque estuvo mucho tiempo desacreditando el Estado, ¿se acuerdan? Elefantiásico, que implicaba reformas neoliberales con un contexto internacional además favorable para ese marco de reforma. Totalmente. Pero son tiempos donde el construccionismo, ¿qué es el construccionismo? Cuando se monta un problema públicamente y una respuesta a ese problema, donde la sociedad lo asume como tal, o mayoritariamente, demoran, le pongamos un valor a modo de cliché, una década. No hay cambio político con el cambio de personas, simplemente hay potencialidad
perdón, hay cambio político, no hay cambio de persona, no hay cambio cultural. Simplemente hay potencialidad de que eso suceda. Y Bolivia también es algo interesante, ¿no? Bolivia también. ¿Por qué? Porque hubo mucho plazo para gestar un cambio cultural que ahora, en un momento cuando se lo quiso tironear fuertemente, reaccionó nuevamente y por eso también explica gran parte de las elecciones del domingo. Yo ahí, Esteban, nada más, digo, obviamente el recorrido ha sido enorme, agregar poquísimo. La verdad es que no me siento cómodo para nada con el papel que veo que tienen los ministros a nivel de la comunicación en este gobierno, y me parece que, a ver, en la propia Rosada, esto tomaron nota al punto que me parece que en un momento toda esta salida de Aníbal Fernández, Leandro Santoro, en un momento dijeron, salí vos, Vilma Ibarra, Todesca, digo, o sea, estaba claro que el propio Alberto Fernández no se sentía cómodo con ese papel, yo diría, tan gris y tan ausente por parte de los ministros, que yo, ojo, creo que no es totalmente, que me parece está explicado por el hecho de decir no salen, no van a los programas o cosas de ese tipo, sino simplemente de que algunos hacen intervenciones y bueno, uno ve que son intervenciones prácticamente que son alocución y olvido simultáneo, al punto que salen y por ahí están repitiendo frases, de las primeras 10 palabras, 4 son Macri, entonces ahí la comunicación prácticamente, no sé, me parece que se pierde totalmente. Claro, livianita, digo, van a la zona de confort que comentaba Mario, una zona conservadora de estar diciendo Macri, 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 y le decís a tu esposa, che, viste qué bien que salí, bueno. Así que, bueno, a ver, digo, ahí Fabricio, Marcos, Einar, digo, alguno en particular, acá está Fabricio. Hay que aprovechar, no siempre lo tenemos a Mario a disposición y quedan pocos minutitos. Fabricio. Fabricio quería preguntar algo. Desmuteate, Fabricio. A ver, ahí está. Ahí está. Bueno, gracias Daniel y Carlos, un gusto siempre, Mario. Por Zoom o por YouTube o por donde sea, o por Twitter. Gracias. A ver, recién hablabas del domador cansado, que creo que lo podemos sintetizar en Alberto, pero también lo podríamos sintetizar en todos los ejecutivos, digamos, ¿no? Que han tenido que manejar esta crisis. ¿Cómo van a salir los ejecutivos o qué chances de salida tienen los ejecutivos en la Argentina después de esta crisis? A ver, uno puede partir de una hipótesis que es contrafáctica, de que no van a terminar bien. Más que contrafáctica, pesimista. No sé cuál es la mirada que se puede hacer, también tomando en cuenta que muchos de estos ejecutivos empezaron hace 10 meses, ¿no? Yo creo que mientras exista la dinámica donde la oposición no se articule básicamente como un ganador, o que no exista la dinámica de suma variable, baja uno y gana otro, todavía hay bastante aire a favor de los oficialismos, ¿sí? Sin lugar a dudas que la calidad de la gestión pandémica va a ser un elemento importante, no sé si todo, ¿sí? No sé si todo, pero habrá que ver. Hoy por lo pronto tampoco hay una dinámica de cambio, creo que en todo caso hay dinámicas de descontento, pero el descontento no está encontrando hoy satisfacciones, por ningún lado, ¿eh? Estoy viendo, por ejemplo, es una locura esto que digo, pero es real, no hace falta que lo diga yo, lo ven en cualquier medio de comunicación, todo tipo de encuestas de corte electoral, que todavía falte un año en plena crisis, es una locura medirlo, pero están diciendo cosas. Estoy viendo niveles de no sabe, no contesta del 50%. Ayer en una provincia, por ejemplo, con un sistema político muy, muy consolidado, dio 54% no sabe, no contesta en Argentina. ¿Qué significa? Y la verdad es que en términos de representación hoy, afirmar qué va a pasar es una locura, ¿sí? Poco habitual, significa, ¿no? Los muy argentinos poco habitual, somos opinólogos. Carlos, muy poco habitual. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que con uno no estoy de acuerdo, pero el otro tampoco me gusta. Entonces, estoy ahí agazapado, ¿no? A mí me da más miedo el agazapado que el enojado. El enojado manifiesta, de última se va a la oposición, a lo que fuere. El agazapado está enojado y uno sabe que enojado pierde la condición de racionalidad muchas veces en la toma de decisión. ¿Y la antipolítica ahí tiene chance, Mario? Bueno, claro, sí.
Sí, desde todo punto de vista. Desde todo punto de vista, ¿sí? Yo creo que también hay que ver hasta dónde los niveles de egoísmo de la dirigencia se erigen como una condición de salida de esto. Porque más que haya fuertes pasos, o pases, perdón, de oficialismo a oposición, o al revés, vamos a imaginar que de oposición a oficialismo, yo veo, sobre todo en muchas realidades provinciales, riesgos de implosión. ¿Qué significa? Rompimiento de los espacios oficialistas, ¿no? Es decir, outsiders que rompen las estructuras. Entonces, eso también le da una dinámica y una dificultad de gobernabilidad muy significativa, un peso de lo local por sobre lo nacional, ¿no? Ustedes recuerden que Argentina en un momento llegó a tener más de 700 partidos políticos activos, muchos explicaban el rompimiento de partidos especialmente a niveles provinciales o locales, y esto es una locura, hasta que empezó a modelarse. ¿No? Así es, ¿no? El vecinalismo, las candidaturas independientes son fenómenos generalmente del descontento, es cuando los partidos no representan lo que deberían representar. Entonces, creo que es una de las potenciales salidas, y no digo más porque pronosticar que eso va a dar es una locura, y no lo estoy diciendo. Digo, dentro de las cosas a pensar, pongo eso. Hay algunas señales que no son muy optimistas en este plano. Bueno, ¿queda alguna otra pregunta? Ya estamos muy sobre la hora, Daniel. Por eso, ¿queda alguno? Porque siempre está bueno abrir el juego, pero bueno, yo creo que estamos abusando de la enorme amabilidad. Realmente nos ha dejado muchísima información para seguir pensando. Daniel. Mario, la verdad, muchas gracias. Presencia de lujo de Fase 1 Política Experimental. Obviamente que vamos a subir todo este material mañana a las redes. Hay para, obviamente... Material de estudio. Además se sube en Spotify, o sea, quedamos casi al lado de los Rolling. Que repetir, y bueno, y obviamente compren el libro de Mario que está lanzando, sin dudas, debe estar lleno de jugo, no tengo ninguna duda. Ya lo comentaremos también. Claro, también lo vamos a comentar seguramente. Bueno, muchachos, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Gracias, abrazo a todos. Gracias.